Supongamos que estamos frente a una persona que está siendo acusada de haber cometido algún crimen y esta persona sigue sosteniendo y afirmando que es inocente. Es inocente, aunque supuestamente las pruebas apunten hacia ella, sigue diciendo que es inocente. Deberíamos estar muy seguros, por lo tanto, antes de seguir adelante para poder dictaminar alguna sentencia. El juez debería estar seguro de las evidencias que corroboren cuál es la realidad y por lo tanto si este individuo realmente es inocente o si por otro lado no lo es. Lo mismo sucede también con nuestra fe. No podemos sostener un tipo de fe solamente porque la Biblia nos dice que debemos sostener esa fe. Necesitamos algún tipo de corroboración externa para poder ver si realmente la Biblia es un libro fiable, un libro sobre el cual realmente podemos depositar nuestra confianza y si la fe que también nos invita a tener es una fe real, es una fe verdadera, por lo tanto que se corresponda con la realidad y no una simple superstición. Vamos a ver hoy de qué se trata la fe cristiana y la fe bíblica. Damas y caballeros, bienvenidos a todos a un nuevo video. Vamos a ver hoy cuál es una o algunas de las posibles definiciones, digamos, más correctas o mejores para describir cuál es la fe cristiana o en qué consiste. Dado que lamentablemente muchos hoy se han dejado llevar por aquello que sostienen muchos de los nuevos ateos con respecto a la religión en general, pero de una manera muy específica respecto a la religión cristiana, dado que estos afirman que la fe es prácticamente ciega. Y esto es equiparable a decir que la fe cristiana es una superstición, algo parecido como antiguamente muchos creían, por ejemplo, que el sol era un dios o que los truenos también eran un dios o eran sido enviados por un dios y etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos muy bien que el César era visto como un dios para los romanos, que el faraón era visto un dios para los egipcios y así muchos otros. Esto es lo mismo también en el caso de la fe cristiana, porque nosotros nos vamos a concentrar en lo que es la fe cristiana actual, en este mismo vídeo y no en otras religiones. Bueno, podemos decir que la verdad es que no es así. El caso de la fe cristiana no es el caso de una superstición. No es el caso de una fe ciega. Y hoy lo vamos a demostrar tanto de una forma externa como también luego lo veremos a través de la propia Biblia para todos aquellos, tanto cristianos como no cristianos, que quisieran sostener algo como, bueno, pero la Biblia misma te dice que debes tener un tipo de fe ciega, que debes dar un salto al vacío para creer en Dios. Y veremos que esto no es así, dado que la Biblia no nos invita a ser fideístas, así como tampoco nos invita a ser racionalistas, sino solamente personas que lo único que hacen es tratar de seguir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, la verdad es aquella cosa, aquella proposición que se corresponde con la realidad. La Biblia necesita algún tipo de corroboración externa, como nosotros decíamos, y esto podríamos hacerlo usando un tipo de reflexión, simplemente poniéndonos a pensar, a filosofar un poco. Podríamos usar 4 premisas específicas para poder establecer qué es la fe cristiana. La primera es que la fe debería ser entendida como un tipo de confianza y fidelidad completas que se depositan en alguien, quien es en este caso alguien que no se ve, dado que estamos hablando de la fe en un Dios. Otra cosa también, otro tipo de premisa podría ser en cambio el hecho de que no debe ser ciega o una superstición. Como estábamos diciendo,
esto sería algo que finalmente no se correspondería con la realidad. Y a nosotros algo que no se corresponda con la realidad no nos interesa si queremos sostener que en realidad nuestra fe es una fe verdadera. Otra premisa podría ser el hecho de que no debería ser una fe emocional ni tampoco intelectual. Porque si fuera una fe emocional, es decir, basada en las emociones, prácticamente lo que estaríamos haciendo sería confiarle a nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestra confianza en este ser incorporal. El problema de esto es que si hoy yo me despierto sintiéndome bien y teniendo ganas de confiar y de serle fiel a este ser llamado Dios, entonces lo voy a hacer. Pero si mañana en cambio me siento de una manera diferente, no voy a seguir confiando en él. Por lo tanto, no puede ser emocional porque no sería un tipo de fe estable. Tampoco puede ser intelectual, porque si fuera un tipo de fe, es decir, un tipo de confianza puramente intelectual, es decir, que estaría solamente aquí en nuestras mentes, entonces no se vería implicada también la voluntad. Y si no se ve implicada la voluntad, entonces esta sería solo una fe que se quedaría en el ámbito teórico y no en el ámbito práctico. Pero la fe debe ser necesariamente también práctica, porque la confianza y la fidelidad se demuestran de forma práctica. El cuarto punto sería que debería ser libre de prejuicios, es decir, debería ser un tipo de fe que siguiera siempre la verdad, sea donde sea que lo lleve. Y esto, por supuesto, para todos los cristianos implicaría tener que abandonar su creencia en este Dios, en el Dios de la Biblia, en el caso de que se pudiera demostrar que el Dios de la Biblia en realidad no existe, sino que solamente es pura ficción, fantasía, algo que simplemente se queda aquí, en nuestra imaginación. Así que, como decía, establecidos estos 4 puntos, podemos llegar a la conclusión de forma razonable de que la fe debe ser, como decíamos antes, aquella cosa que se corresponde con la realidad. Si esta confianza, si esta fidelidad no se encuentran vigentes en la realidad, ¿por qué? Porque básicamente es una superstición la creencia en el Dios de la Biblia, entonces deberíamos abandonarla. Pero sabemos, porque tenemos muchos argumentos, tenemos varias maneras de demostrar que realmente Dios existe, que realmente lo más plausible, lo más razonable es concluir la existencia de este ser supremo e incorporal. Entonces estamos justificados para poder seguir adelante depositando nuestra confianza y nuestra fidelidad en él. De hecho, me gustaría dar por lo menos 2 posibles definiciones de la fe cristiana. Podríamos definir la fe cristiana como una firme confianza en el ser incorporal subsistente que se fundamenta en buenas razones y que este tipo de fe nos lleva a vivir, o a la persona la que la tiene, a vivir su vida de acuerdo a la realidad. Es decir, tenemos tanto la parte teórica como también la parte práctica. Y una segunda posible definición, en cambio, podría ser que se trata de confianza y fidelidad completas en Dios, fundamentadas en buenas razones y evidencias. Tanto las buenas razones como las evidencias las tenemos gracias justamente a que sabemos que Él existe, entonces están fundamentadas ambas cosas en su existencia y también en su naturaleza y carácter, dado que si estuviéramos frente a un Dios que sí realmente existe, pero que no merece nuestra confianza ni tampoco merece nuestra fidelidad, porque supongamos que podría ser como algo así como el Dios que tenían antes, no sé, los egipcios, los incas y muchos otros que, por ejemplo, requerían tipos de sacrificios de, no lo sé, niños y otra clase de sacrificios realmente atroces. Entonces en realidad un Dios así sería más bien un Dios cruel que no merecería nuestra confianza y nuestra fidelidad. Pero este no es el caso con respecto al Dios de la Biblia. Por lo tanto, podemos decir que pues sí, merece nuestra confianza y nuestra fidelidad.
Estas, por lo tanto, son dos definiciones que yo sugiero y creo que la gran mayoría de los cristianos estaría de acuerdo con ellas. Necesitamos llegar a conclusiones independientes para poder corroborar algo. Y esto justamente es lo que yo personalmente he hecho en el caso de poder dar estas dos definiciones de la fe cristiana. Esto no es algo que haya extrapolado de la Biblia, sino que de forma independiente, aunque con una conclusión podríamos decir paralela, he llegado a lo que he compartido con ustedes. Y esto digo que es paralela porque también al final lo encontramos en la Biblia. ¿No crees que la Biblia nos dice que realmente estamos frente a un Dios que no demanda una fe ciega, que no demanda que no es una superstición? Bueno, la Biblia también en realidad nos invita a tener un tipo de fe que se fundamente en buenas razones y en evidencias. Esto lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos dos palabras específicas que hacen referencia a la fe o al creer. La primera la encontramos, por ejemplo, en Génesis. La primera vez que encontramos esta palabra es en Génesis capítulo 15, versículo 6, y ahí se usa la palabra amán. Estamos en un contexto donde prácticamente se habla de Abraham como aquel que le creyó a Dios. Y ahí se usa esta palabra, amán, que se traduce literalmente o textualmente como creer. Y luego tenemos otra palabra para fe que se usa en realidad solamente dos veces de forma específica en la Biblia. La primera es en Deuteronomio 32:20, la segunda en cambio es en Habacuc 2:4, y ahí se usa una palabra, es paralela, es un derivado que es emun. Ambas palabras hacen referencia a fe y a creer y tiene que ver básicamente con un tipo de seguridad, fidelidad y confianza que se debería depositar en este Dios. Ahora, seguridad, confianza y fidelidad se pueden en realidad poner solamente en alguien que ha demostrado existir y que ha demostrado quién es en realidad, que se ha dado a conocer. Yo no podría estar seguro de algo que en realidad no existe. Yo puedo estar seguro, puedo tener la seguridad de que algo existe, y después de haberle conocido puedo tener la seguridad de haberle conocido. Este tipo de seguridad no la puedo tener si estos dos factores faltarían. En el Nuevo Testamento, la primera vez que en cambio encontramos la palabra que se traduce como fe, la vemos en Mateo capítulo 6, versículo 30. Y luego la tenemos aproximadamente unas 600 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La palabra que es traducida como fe del griego es en realidad pisteu, con sus también variantes, dado que esta se deriva de pistis y pistis se deriva del verbo griego peizo. Ahora bien, vamos a analizar, digamos, a manera de ejemplos, tres textos bíblicos para poder entender un poco a qué se refiere esta palabra griega que traducimos como fe. Podríamos usar, por ejemplo, los famosos tres textos de Juan 3:16, Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6, dado que son realmente emblemáticos, dado que son aquellos que nos hablan de la fe de una manera, digamos, que se ha vuelto como muy popular. Son textos muy conocidos. Las palabras que ahí encontramos siempre son estas, siempre son las mismas. Tenemos el vocablo, el sustantivo pisteuo, también traducido como pistis, por ejemplo, en Hebreos. Ahora, ¿qué es lo que significan estas palabras? Porque, bueno, tienen algunas connotaciones según la manera en la que nosotros las usamos, ¿no? Según cuál de las tres podemos usar. Bueno, podemos decir que, por ejemplo, cuando hablamos de pisteu, se habla de ejercer fe dando crédito y confianza a aquella
persona u objeto en el cual depositamos nuestra fe. Cuando hablamos de pistis, en cambio, hablamos de alguien que está persuadido y que por lo tanto llega a creer o llega a una conclusión, llega a tener esa creencia, y una creencia no es simplemente una superstición, dado que todos nos movemos por creencias. Y una creencia no es otra cosa que un tipo de pensamiento que tenemos sobre una determinada cosa o persona, y que por lo general está unido también a la percepción que tenemos de aquella cosa o persona. Y esta creencia puede ser fundada o puede ser infundada. Ahora bien, cuando hablamos de pistis, hablamos de llegar a tener una creencia después de haber sido persuadidos. Alguien que es persuadido estar persuadido no es otra cosa que básicamente está convencido con base a buenos argumentos y, si es posible, también evidencias de una determinada cosa, de una determinada proposición. Entonces esto es la idea que nos quiere transmitir el vocablo griego pistis. Ahora bien, cuando en cambio hablamos del verbo que es peizo, básicamente viene a significar lo mismo. Así que, como vemos, la palabra traducida fe en la Biblia nos invita a estar persuadidos, nos invita a estar seguros, nos invita a dar crédito, nos invita a confiar. Todas cosas muy prácticas y que en realidad no tienen nada que ver con la superstición o la fe ciega de la cual se habla mucho hoy en día. Otra cosa muy importante es una palabra que encontramos vinculada directamente con la palabra pistis en Hebreos 11.1, y que es el término griego elenchos. Es fundamental, dado que Hebreos 11.1 suele ser la definición de la fe, que es la definición para la palabra fe, que por lo general a la que se apela cuando alguien dice, bueno, según la Biblia, esto es la fe. Muy bien, cuando nosotros vamos a Hebreos 11.1 encontramos, como les decía, esta palabra elenchos, que no significa otra cosa que convicción fundamentada en pruebas o evidencias. Esto no tiene nada que ver con el concepto de fe ciega o superstición de la cual se habla hoy en día. Ahora, es cierto que muchos cristianos pueden llegar a tener su fe, digamos, sin necesitar algún tipo de evidencia específica, porque, por ejemplo, la evidencia subjetiva que nos deja el Espíritu Santo en nosotros, cuando nos hace saber que hemos recibido la salvación y que somos hijos de Dios, para muchos eso es más que suficiente. Y de hecho, el famoso filósofo Alvin Plantinga ha dejado muy claro, explicado de una manera magistral, que realmente la fe en Dios, la creencia en la existencia de Dios, es una creencia básica para el ser humano. Y para muchos esto es más que suficiente. Por un lado, podremos detenernos ahí. La cuestión es que uno podría decir, bueno, pero ¿qué Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que el Dios en el que yo estoy creyendo es un Dios que existe en la realidad y no solo en mi imaginación? Porque si no, ¿cómo podríamos de otra manera distinguir entre el Dios del cristianismo con el Dios del islamismo, el Dios del budismo? Porque hay una parte budista que es atea, pero otra parte que en cambio es creyente, es teísta, o con los millones de dioses del hinduismo, y etcétera, etcétera. ¿Cómo podría estar seguro quizás de que mi fe sea una fe real, sea una fe buena, como en el caso, por ejemplo, de la religión cristiana, o quizás un tipo de digamos, llamémosla así, fe tóxica, como es el caso de las sectas, donde ahí sí que uno usa un tipo de fe ciega y que de una manera irracional la sigue hasta la muerte? Bueno, necesitamos pruebas, necesitamos corroborarlo, necesitamos estar convencidos, necesitamos buenos argumentos, porque somos seres racionales, no somos seres irracionales. Y dado que somos seres racionales, necesitamos ver que algo sea razonable para poder seguirlo, si realmente queremos ser coherentes y consistentes con aquello en lo que creemos, aquello que decimos y aquello que hacemos. Y muchos dirían, bueno, pero ¿y el caso de Tomás? ¿Qué pasa con Tomás? Porque Jesús le recriminó a Tomás el pedir justamente evidencias, ¿no? Tomás le dijo a sus colegas discípulos, bueno, si yo no toco
las heridas que hay en su cuerpo, entonces yo no voy a creer que Jesús resucitó. Y cuando Jesús se le presentó, le dijo, bueno, bienaventurado aquel que cree sin haber visto, en lugar de hacer lo mismo que has hecho tú, que cree después de haber visto. El caso de Tomás es muy diferente y es particular, porque Tomás había vivido durante más de 3 años con Jesús, lo había visto hacer milagros, lo había visto cumplir las profecías. Entonces Tomás ya tenía evidencias más que suficientes para poder creer que realmente Jesús había resucitado sin la necesidad de verlo, sino simplemente confiando en la evidencia de los testigos oculares que le estaban diciendo que lo habían visto resucitado. Así que el caso de Tomás es más bien no el caso de una persona que decide no seguir adelante ejerciendo fe en Dios si no tiene evidencias o si no tiene buenos argumentos que lo lleven de manera razonable a concluir que el Dios de la Biblia existe de verdad y por lo tanto ejercer fe en Él, sino que más bien es el caso de aquella persona que sigue pidiendo evidencias de una manera irracional o de una manera exagerada, es decir, sobrepasa ciertos límites y te dice, bueno, a menos que yo vea a Dios delante de mí, yo no voy a creer en Él. Esto lamentablemente es el caso de muchos ateos de hoy en día, dado que a menos que vean a Dios con sus propios ojos, no quieren creer en Él. Pero no por falta de buenos argumentos, no por falta de evidencias, no porque no se pueda demostrar, sino porque simplemente llevan aquello que sería para ellos la prueba definitiva más allá de lo que es la duda razonable. Nosotros los cristianos decimos que tenemos evidencias, que tenemos buenos argumentos, que podemos demostrarlo hasta lo que es la duda razonable, pero no más allá, porque esto no podemos hacerlo dado que somos, como todos los demás, personas con limitaciones tanto en conocimiento como también en cosas que se puedan hacer de forma práctica. Así que esta es la fe cristiana. Es un tipo de fe que podemos llegar a concluir simplemente con un tipo de reflexión filosófica y también por medio de aquello que nos dice la Biblia. Así que te invito a poder atenerte a esta declaración de fe, que esto es lo que nuestro manual de instrucciones, la Biblia, nos invita a que tengamos, a que nuestro Dios nos invita a que tengamos, y a que la compartas con otros y que la defiendas frente a otros. Que Dios te bendiga.